Mi padre se levantó en mitad de mi boda con una carpeta de documentos y le demostró a 300 personas que la mujer que me había llamado novia pobre llevaba 20 años sin saber mirar. Me llamo Rafaela, tengo 29 años, trabajo en exportación, cierro contratos en Rotterdam y crecí en el barrio de San Lorenzo de Huesca, en una casa de clase media con libros en cada estante y sin coche del año. Eso último es lo que importa en esta historia, o eso creyó Pilar Alarcón de Montesinos cuando me midió por primera vez en 3 minutos durante una cena en Zaragoza y decidió que no sumaba suficiente para su hijo. Eduardo es buen hombre, genuinamente bueno, y su madre es el tipo de mujer que pregunta el apellido antes de preguntar el nombre. El momento en que supe que algo había cambiado para siempre fue una tarde de planificación, 18 meses antes del altar. Pilar me miró con la naturalidad de quien no cree que esté cruzando ninguna línea, y dijo: «Una novia sin medios no se casa con mi hijo». No lloré, no discutí. Dije únicamente que ya hablaríamos en un momento más adecuado. Lo que no sabía Pilar, lo que no sabía nadie, ni siquiera yo del todo en ese instante, es que mi padre llevaba 2 años guardando ese momento adecuado en una carpeta fina que nadie había notado todavía. Pilar Alarcón de Montesinos nunca me trató mal de forma evidente. Eso hay que entenderlo bien desde el principio, porque si hubiera sido evidente, Eduardo lo habría visto y todo habría sido más sencillo. Lo que hacía Pilar era más difícil de nombrar que el maltrato. Era la exclusión cortés, la amabilidad con distancia de seguridad incorporada, la sonrisa que te recibe pero no te abre la puerta. La primera vez que fui a comer a su casa en Zaragoza, me preguntó 3 cosas en los primeros 10 minutos. El barrio donde había crecido, la profesión de mi padre, si tenía piso en propiedad. No lo preguntó así, con esa crudeza. Lo preguntó con la envoltura de la conversación de sobremesa, como si fuera curiosidad natural, como si simplemente quisiera conocerme. Pero yo llevaba años cerrando contratos con personas que negocian sin que parezca que negocian, y reconocí la estructura. Era una auditoría, y yo no estaba pasando el corte. Me sirvió el vino sin preguntarme si lo quería. Habló de la boda de una prima de Eduardo, con detalles sobre el catering, el salón, el número de invitados, el apellido de la familia de la novia. Un apellido que yo no conocía, pero que en la mesa sonó como un activo cotizable. Me miró de reojo mientras hablaba. Buscaba reacción. Yo no la di. Eduardo, a mi lado, no vio nada, o vio algo que eligió no ver. No lo juzgo. Cuando llevas 30 años dentro de una dinámica, dejas de distinguir el agua del agua. Las cenas siguientes fueron variaciones de la primera, siempre la misma temperatura, ni fría ni cálida, sino la temperatura exacta de quien ha tomado una decisión pero todavía está gestionando las consecuencias. Pilar me preguntaba por el trabajo con el interés justo de quien sabe que debe preguntar. Cuando le contaba que acababa de volver de Rotterdam, asentía con la expresión de quien ha escuchado algo irrelevante. Cuando hablaba de cifras, cambiaba el tema. Cuando callaba, la conversación fluía hacia los montesinos, hacia la constructora, hacia los conocidos comunes del casino mercantil que yo no tenía, hacia un mundo del que ella era el centro y yo era, en el mejor de los casos, una visita tolerada. Mi madre, Sonia, lo vio la segunda vez que la acompañé. No dijo nada durante el trayecto de vuelta. Al llegar a casa, en Huesca, me preparó té y dijo en francés: «Cette femme ne te voit pas». Esta mujer no te ve. No dije nada. Bebí el té. Sabía que tenía razón. Mi padre escuchaba. Philippe siempre escucha antes de hablar. Es una de esas características que de niña me desesperaba
y de adulta reconozco como la más valiosa que tiene. Escucha, guarda, espera, no reacciona. Eso tiene un precio emocional, lo sé, pero tiene también un resultado que la reacción inmediata nunca puede garantizar. Yo iba a las cenas, seguía con los preparativos, seguía con el trabajo. Ese semestre, marzo, cerré un contrato en Rotterdam que me daría el ascenso en junio. No le conté a Eduardo lo que su madre me había dicho aquella tarde de planificación. Lo guardé. Empezaba a aprender, sin saberlo del todo, que guardar no es rendirse, es reconocer cuándo el momento no ha llegado todavía. Fue el jueves antes de la boda cuando Pilar cruzó la última línea. Estábamos en el ensayo en la iglesia de Santa Engracia, los últimos ajustes, el orden de entrada, la música, los tiempos. Había luz de tarde dentro de la iglesia y el olor frío de la piedra vieja. Eduardo estaba hablando con el sacerdote. Pilar se puso a mi lado. No me miró. Miraba al frente y dijo, en voz baja pero no lo suficientemente baja, con la calma de quien ha practicado la frase: Rafaela, todavía hay tiempo. Eduardo te aprecia, eso es evidente. Pero yo conozco a una chica en Zaragoza, de buena familia, que sería más adecuada para lo que esta familia necesita. No es un reproche, es sentido práctico. Me quedé completamente quieta, no porque me hubiera dejado sin palabras, sino porque en ese momento, en esa iglesia, con la luz de tarde cayendo sobre el altar y el olor de piedra en el aire, entendí con una claridad que todavía me recorre que Pilar iba a seguir hasta el final, que no iba a parar, que la única forma de terminar esa conversación era terminarla de una manera que no pudiera reabrirse. Eduardo llegó en ese momento, miró a su madre. Fue la primera vez en 31 años que no cedió. Dijo: «Mamá, no hagas esto», y vino hacia mí. Pilar fue a la boda, no porque lo hubiera aceptado, sino porque no ir habría costado más cara su imagen en el casino que cualquier humillación que pudiera infligirme a mí. Y es aquí donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que ocurrió al día siguiente de ese ensayo cambió el curso de todo lo que vino después. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy contando esto sola. Esa noche, el jueves antes de la boda, no dormí. No fue una decisión consciente. El cuerpo simplemente no cedió. Me quedé en la cama de mi piso de Huesca, con el techo encima y las palabras de Pilar orbitando dentro de la cabeza como algo que no termina de aterrizar. Todavía hay tiempo. Una chica de Zaragoza, más adecuada para la familia, pronunciadas en una iglesia, con olor a piedra vieja, con Eduardo a 3 metros hablando con el sacerdote y sin saber que su madre estaba, en ese preciso instante, intentando deshacer algo que él había elegido con toda la conciencia del mundo. Me levanté a las 2 de la madrugada, fui a la cocina, puse agua a calentar sin razón concreta. Pensé en llamar a Eduardo. Pensé en decirle todo, la tarde de los 18 meses, el ensayo, la frase de la iglesia. Pensé en cómo sonaría mi voz al contárselo y cómo sonaría la suya al responder. Me imaginé su cara. La conozco bien. Primero la incredulidad, luego la incomodidad, luego el movimiento instintivo de buscarle a su madre una explicación que la vuelva menos lo que es. No porque no me quiera, sino porque 31 años de costumbre pesan más que 3 de amor. Y eso no es un defecto de Eduardo. Es una física que nadie elige. No lo llamé. Pensé entonces en llamar a mi padre. Y ahí empezó el silencio de verdad. Ese silencio interior que no es quietud, sino claridad. Porque al imaginar la llamada a Philippe, supe exactamente lo que él diría. No con palabras,
con la pausa justa antes de hablar, con la pregunta que no pregunta, sino que abre. Lo llamé. Contestó al segundo tono. Las 2:15 de la madrugada. No preguntó qué pasaba. Sencillamente dijo: «Dime». Le conté lo del ensayo, la frase, el vestido azul que Pilar ya tenía elegido para la boda. Le conté que Eduardo no había cedido esta vez, que había venido hacia mí, que algo había cambiado. Mi padre escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos más. Luego dijo: «¿Quieres que lo paremos?». Ahí estaba, la pregunta. Podía decir que sí, podía pedirle que dejara la carpeta en casa, que no se pusiera de pie, que aquello quedara entre nosotros y Pilar y el tiempo. Podía elegir la discreción, el tipo de discreción que te protege de la escena pero no te protege de lo que sigue después, de la próxima cena, de la próxima frase dicha en voz baja con la iglesia como testigo, del siguiente movimiento de quien cree que nadie le va a responder porque nadie le ha respondido todavía. Pensé en mi madre diciéndome en francés que Pilar no me veía. Pensé en las auditorías de sobremesa, en el apellido pronunciado como activo cotizable, en el catering elegido sin preguntarme, en el horario de la ceremonia cambiado por tradición del casino. Pensé en 18 meses de guardar. No lo dije despacio, lo dije de una sola vez, con la voz firme de quien ha pensado tanto que ya no le queda duda. No, que pase. Mi padre no respondió de inmediato. Luego dijo: «De acuerdo». Colgué. La cocina olía al té que no había preparado. El agua ya estaba fría en el cazo. Me quedé de pie junto a la ventana mirando la calle vacía de Huesca, el mismo barrio de San Lorenzo donde aprendí que pertenecer es una elección, no una dirección. Oí el silencio de la ciudad a las 2:30 de la madrugada. No sentí vértigo, sentí peso. El peso específico de una decisión que no puede deshacerse y que no quieres deshacer, pero que sabes que va a reorganizar cosas que todavía no puedes calcular del todo. Ese peso no es duda. Es el reconocimiento de que lo que viene es real y no habrá marcha atrás. Me fui a la cama, cerré los ojos. En 2 días me casaba con Eduardo. Y Pilar Alarcón de Montesinos iba a sentarse en la primera fila con el vestido azul marino, convencida de que el juego todavía tenía una jugada más. El viernes amaneció como cualquier otro viernes. Eso fue lo primero que me sorprendió. Me desperté a las 8:45 con el mismo techo encima, el mismo ruido de la calle de San Lorenzo, el mismo olor a café que mi madre ya había puesto antes de que yo abriera los ojos, como si nada hubiera ocurrido a las 2 de la madrugada, como si la cocina no hubiera sido 3 horas antes el lugar donde decidí que no habría marcha atrás. Me senté en la cama, esperé el vértigo. No llegó. Lo que llegó fue otra cosa, algo que no tenía nombre claro, pero que se instaló en el pecho con la precisión de un peso que baja. No euforia, no alivio exactamente. Algo más parecido a lo que sientes cuando dejas de cargar con algo que llevabas tanto tiempo sosteniendo que habías olvidado que pesaba. La decisión estaba tomada. El plan seguía su curso, y yo no tenía que hacer nada más que comportarme exactamente como si todo fuera normal durante 48 horas. Eso, descubrí esa mañana, es mucho más fácil cuando ya no hay nada que decidir. Bajé a desayunar. Mi madre estaba en la cocina con el café y la radio baja. Me miró. No preguntó nada. Sonia tiene el mismo instinto que Philippe para reconocer cuándo las preguntas sobran. Me puso el café delante. Yo bebí. El café era el mismo café de siempre. Eso también me sorprendió, de una manera que no sé explicar del todo, que el café sepa igual el día antes de que todo cambie. Mi padre llamó a las 10. Dijo que don Jesús tenía los documentos en orden,
que él llegaría a Zaragoza esa noche, que lo demás ya estaba. Dije, bien. Él dijo, ¿cómo estás? Dije, bien. Hubo una pausa. Luego dijo, de acuerdo. Y colgó. Esa tarde, Eduardo pasó a buscarme para el almuerzo con sus padres, la comida de víspera, el último gesto de cordialidad familiar antes del altar. Llegué con el vestido que Pilar no había elegido, con los pendientes que mi madre me había dado sin decirme que eran de mi abuela hasta que ya los tenía puestos, y con la expresión de una mujer que duerme bien y tiene la cabeza donde tiene que tenerla. Gerardo Montesinos me saludó con un abrazo que no necesitaba cálculo. Pilar me besó los 2 carrillos, fría como siempre, ni más ni menos que siempre, y eso fue lo que me ancló. Que ni siquiera en ese momento Pilar hiciera el esfuerzo de parecer lo que no era. Seguía siendo exactamente ella. Seguía creyendo que el juego tenía una jugada más. Me senté a la mesa, comí, escuché. Hablé lo necesario. La decisión descansa en el cuerpo de una manera que la indecisión nunca consigue. El momento más difícil no fue la comida, fue a los postres, cuando Pilar dijo, con la naturalidad de quien lleva semanas trabajando ese tono, que había hablado con el fotógrafo para reorganizar el orden de los retratos familiares, que era mejor empezar con los Montesinos solos porque la luz de la tarde en el casino funcionaba mejor en esa orientación. Eduardo me miró. Esperaba que yo dijera algo. Yo sonreí. Dije que le preguntaría al fotógrafo directamente, que gracias por el detalle. Pilar asintió con la satisfacción breve de quien cree que ha ganado 1 centímetro. Yo bebí agua y pensé en la frase de mi padre a las 2 de la madrugada. Una pregunta que no era una pregunta, sino una llave. ¿Sabe lo que he hecho yo? No los detalles. Entonces no se los contamos antes de tiempo. Eso fue lo que me sostuvo durante toda la comida. No la anticipación, no el resultado, sino esa frase, la imagen de Philippe guardando durante 20 años algo que nadie había notado. La imagen de un hombre que aprendió que ciertas respuestas ganan peso con el tiempo y pierden todo si se dan demasiado pronto. Si él había podido guardar 20 años, yo podía guardar 48 horas. La comida terminó. Pilar me despidió en la puerta con la misma temperatura de siempre, no fría, no cálida, la temperatura exacta de quien ya ha tomado una decisión y está esperando que los demás lo vayan asumiendo. Bajé a la calle con Eduardo. Él tomó mi mano, no dijo nada, no hizo falta. Mañana era la boda. Y Pilar Alarcón de Montesinos seguía sin saber que hacía 2 años que la respuesta ya estaba escrita, que tenía 140 páginas, el sello de un notario de Zaragoza y el nombre de una finca de 340 hectáreas en la ribera del Ebro que nunca había aparecido en ninguna auditoría de sobremesa porque nadie había pensado en preguntar. La mañana de la boda empezó demasiado pronto y demasiado bien. A las 8:30 estaba en la peluquería del centro, la que había reservado Sonia 6 meses antes, una sala pequeña y ordenada en la calle Coso, con olor a laca y a café, que alguien había olvidado apagar. La peluquera se llamaba Carmen y hablaba con la cadencia rítmica de quien ha pasado más de 20 años junto a espejos, escuchando historias que no le pertenecen. No hablaba de las novias, hablaba con ellas, que es distinto. Me preguntó por el trabajo. Le dije que exportación. Me preguntó a dónde. Le dije Rotterdam. Me miró por el espejo con una sonrisa de quien no sabe dónde queda Rotterdam exactamente, pero reconoce que es un sitio respetable. Mi madre estaba sentada a 1 metro de distancia con el bolso en el regazo y el móvil boca abajo sobre el bolso, lo que en Sonia equivale a atención máxima.
Todo iba bien, demasiado bien para el peso que yo sabía que cargaba esa mañana. El problema llegó a las 10:15 en forma de mensaje de Eduardo, 3 palabras. Mi madre te llama, sin contexto, sin explicación, simplemente eso. La advertencia de quien no sabe que es una advertencia. Guardé el móvil, respiré. A los 4 minutos sonó. Era Pilar. No podía no contestar. Si no contestaba, el siguiente paso era un pretexto para aparecer en la peluquería o en casa de mis padres o en la iglesia antes de tiempo. Y ninguno de esos escenarios me convenía. Contesté. Su voz era la misma de siempre. Esa temperatura, ni fría ni cálida. Me dijo que quería hablar antes de la ceremonia, que había pensado mucho en los últimos días, que quizás había cosas que merecían decirse en un momento más tranquilo. Que le parecía que podríamos tomar un café, ella, yo y Sonia, si mi madre quería, o solo nosotras dos, como prefiriéramos. Me quedé muy quieta con el teléfono en la mano y la peluquera colocando horquillas como si el mundo no estuviera haciendo algo extraño a 3 centímetros de mi oreja. Pilar quería una conversación privada. La mañana de la boda. 3 horas antes de la ceremonia. No supe exactamente qué buscaba. Una reconciliación estratégica que le permitiera reencuadrar lo que había dicho la víspera. Una nueva ofensiva con el vestido azul marino ya puesto, o algo más calculado todavía. El tipo de conversación que Pilar sabe tener, la que parece apertura y es, en realidad, un tanteo de hasta dónde sabe la otra persona. Mi madre me miraba por el espejo. Dije que gracias, que la mañana estaba ajustada, que nos veríamos en la iglesia. Lo dije con la voz de quien no tiene nada que esconder porque quien no tiene nada que esconder no necesita justificarse. Colgué antes de que pudiera responder. Carmen siguió colocando horquillas. Mi madre no preguntó nada. Cogió el móvil del bolso y le mandó un mensaje a mi padre. Un mensaje muy corto. Sonia es de las que no gasta palabras cuando los hechos son suficientes. No sé lo que dijo ese mensaje. No pregunté. La mañana siguió. Siguió con normalidad absoluta. El café, el espejo, el ruido suave de la calle Coso, un sábado de otoño, las otras clientes entrando y saliendo con sus propias vidas que no contenían ninguno de los documentos que a esa hora don Jesús Gracia ya tenía preparados en la carpeta fina que iban a entrar en la iglesia de Santa Engracia a las 12:30 guardada dentro de un chaquetón de paño gris. Mantuve la máscara. No fue difícil, lo difícil fue otra cosa. Lo difícil llegó después, y no lo esperaba. Faltaba 1 hora para la ceremonia. Estaba en la sala de preparación que la iglesia tiene detrás del nártex. Una habitación pequeña con bancos de madera, luz de lámpara y olor a cera vieja. Mi madre había salido un momento. Yo estaba sola con el vestido y el silencio. Y en ese silencio, sin haberlo buscado, llegó Eduardo. Abrió la puerta con el cuidado de quien sabe que no debería estar ahí todavía y lo hace igual porque hay cosas que pesan más que la tradición. Llevaba el traje oscuro que habíamos elegido juntos en octubre. Se quedó en el umbral, me miró. Dijo, solo quería verte. Eso fue todo. No dijo más. No hizo falta más. Me quedé de pie con los zapatos ya puestos y algo se movió dentro del pecho que no tenía nombre claro, pero que era honesto. Honesto de una manera que los últimos 18 meses de guardar no me habían preparado para gestionar. Porque Eduardo no sabía. Ahí estaba el peso real. Ahí estaba el coste que yo había calculado de forma insuficiente aquella noche en la cocina de Huesca con el agua fría en el caso. No era el coste de mantener la fachada frente a Pilar. Eso lo podía sostener. Lo había sostenido durante meses y ese día también podía sostenerlo.
El coste era este, que Eduardo iba a entrar en esa iglesia creyendo que la boda era un inicio limpio y en el momento en que mi padre se pusiera de pie, ese inicio iba a reorganizarse retroactivamente con información que Eduardo no tenía. No iba a ser mentira. Nada de lo que iba a ocurrir en esa iglesia era mentira, pero tampoco iba a ser exactamente lo que él creía. Me pregunté entonces, de pie en esa sala con la luz de lámpara y el olor de cera, si debería haberle contado algo. No todo, no la carpeta, no los documentos, no don Jesús Gracia con el chaquetón gris en primera fila, pero algo. Lo pensé durante unos segundos que fueron más largos de lo que parecen. Luego pensé en la iglesia del ensayo, en la voz de Pilar diciéndome que ella conocía a una chica de Zaragoza más adecuada, en Eduardo llegando en ese momento, mirando a su madre, diciendo por primera vez en 31 años, «No hagas esto», viniendo hacia mí. Él ya había tomado su decisión. No necesitaba los detalles de la mía para confirmarla. No lo detuve en el umbral. Fui hasta la puerta. Lo miré. Dije, «En una hora». Él sonrió. Cerró la puerta. Me quedé sola. Respiré. El peso no desapareció. El peso no era del tipo que desaparece. Era el tipo de peso que reconoces, que nombras, que colocas donde corresponde, y sigues adelante porque lo contrario tiene un coste mayor que cualquier incomodidad que puedas sentir en ese momento. Había un hombre bueno que me quería genuinamente. Había una madre que llevaba 18 meses diciéndole, de formas distintas, que ese amor no era suficiente. Y había un padre que había pasado 20 años guardando la respuesta a esa afirmación, con la paciencia de quien comprende que ciertas verdades necesitan el peso del tiempo para poder decirse sin que puedan deshacerse después. Yo no era la que había elegido este terreno. Yo era la que había decidido que, puesto que el terreno existía, lo cruzaría de la única manera que no dejara una puerta abierta a otro ensayo, a otra cena, a otra frase dicha en voz baja en un lugar donde la acústica traiciona. Me puse bien los pendientes de mi abuela. Me miré en el espejo pequeño que había sobre el banco de madera y pensé que ese era el último minuto en que el mundo seguía siendo exactamente como todos creían que era. En 50 minutos, algunas cosas iban a ser irreversibles. La ceremonia empezó a la hora exacta que Eduardo y yo habíamos acordado, no la que Pilar había sugerido, la nuestra. Entré del brazo de mi padre con la música que yo había elegido, no la que Pilar había propuesto 3 veces en los últimos 2 meses, con la insistencia educada de quien cree que la repetición es una forma de convicción. Entré con el vestido de la modista de Huesca, con los pendientes de mi abuela, con los pies en el suelo de piedra de Santa Engracia y 300 personas a ambos lados que no sabían que estaban a punto de ser testigos de algo que ninguno de ellos había visto venir. Yo tampoco lo había visto del todo. Puedes saber que algo va a ocurrir. Puedes haberlo autorizado con tu propia voz a las 2 de la madrugada en una cocina fría. Puedes haber pasado 18 meses esperando ese momento con la compostura de quien ha aprendido a guardar.